Javier Arenas levantó su existencia con la misma pulcritud con la que levantaba muros, precisión, tenacidad y una obsesión por hacer las cosas bien. A los 38 ya comandaba la constructora más próspera de Villacedros, un pueblo de postal en 1900, Jalisco, con más de 2 centenares de empleados y obras en 3 estados vecinos. Sus manos, curtidas y ásperas, narraban el viaje del peón sin nada en los bolsillos al contratista con cuentas millonarias. 15 años antes se había casado con Ángela Morales, la deslumbrante hija del exalcalde. Ella, rubia, ambiciosa, de linaje rancio pero bolsillos vacíos desde hacía generaciones, encarnaba para el pueblo el papel de señora a la perfección. Galas benéficas, sonrisas impecables y una hacienda amplia en la loma del Arce. Por fuera, un matrimonio de catálogo. Por dentro, Javier sentía fisuras. Con el tiempo, notó la escarcha en las caricias, las ausencias sin explicación, compras lujosas sin motivo y desapariciones que se tragaban horas enteras. Su hijo, Tomás, de 14, era su orgullo. Trabajador como el padre, listo como la madre, estrella en la escuela y en el diamante. Entrenaban juntos el equipo de béisbol y pasaban los fines de semana entre herramientas en el garaje, una costumbre de la que Ángela se había desentendido hacía ya mucho. El nuevo embarazo cayó como un relámpago. Tras 14 años y varios abortos, daban por hecho que Tomás sería hijo único. 6 meses antes, el anuncio de Ángela dejó a Javier radiante y a ella distante, tensa. El doctor Eduardo Hernández, sesentón de canas nobles y mirada buena, médico de cabecera por más de una década y veterano de incontables partos, llevaba el caso con lupa por la edad y el historial. Aquella mañana, mientras Javier aguardaba, en la sala, repasaba lo distinto que se sentía todo respecto a cuando esperaban a Tomás. Entonces Ángela vibraba con cada pequeña meta. Ahora se quedaba ida, con una preocupación que él atribuía a hormonas. Carlos Lago, su socio desde la secundaria y cerebro financiero de Construcciones Arenas, también había levantado antenas. Decía verla por el pueblo a horarios raros, sonriendo al teléfono con una alegría que no tocaba los ojos. «Algo no está bien, carnal», le soltó el viernes anterior, cerveza en mano. Habían contado incluso que la vieron en la cafetería del centro, conversando con un desconocido, y que al saludarla casi brincó de la silla. Javier quiso no hacer caso, pero la duda clavó raíz. En las semanas recientes, Ángela se volvió más impredecible. Llegaba tarde de compras sin bolsas, tomaba llamadas a escondidas y mostraba desinterés por preparar la llegada del bebé. Camino a la cita, estuvo anormalmente callada. Casi no probó el desayuno y se miró en cada espejo como quien busca coraje. Cuando él propuso celebrar después con un almuerzo, ella asintió sin ganas. Ya solo, esperando a que saliera del consultorio, Javier intentó acallar esa punzada insistente. Su instinto, el mismo que lo había hecho prosperar, le gritaba que la vida perfecta que había levantado estaba a punto de venirse abajo. La sala de exploración del doctor Hernández parecía encogida mientras Ángela, recostada en la camilla, dejaba al descubierto el vientre redondeado. El gel, helado, le erizó la piel, pero más frío corría por su interior. Llevaba semanas temiendo ese momento en que un ultrasonido moderno pudiera desnudar el secreto que trataba de sostener con alfileres. Aquello que comenzó 8 meses atrás, sin querer queriendo, ya no era un juego. Marcos Jiménez, promotor inmobiliario de Guadalajara, 32 años, cabello oscuro y sonrisa de catálogo, la había hechizado en un evento benéfico. No era como Javier, siempre con polvo de obra en la camisa y conversaciones de reglamentos y cimentaciones. Marcos lucía trajes impecables y hablaba de inversiones globales y desarrollos de lujo. Ángela llevaba años sintiéndose confinada en Villacedros.
Él feliz expandiendo su reino en el pueblo, ella soñando con luces de ciudad, salones sofisticados y una riqueza que comprara reverencias sin sudor. Tras el primer encuentro, Marcos fue implacable. Flores costosas cuando Javier estaba en obra, mensajes floridos prometiendo una vida más allá del horizonte de un pueblo y una suite en el Gran Vista a 40 minutos, donde se veían 2 veces por semana, reavivando en Ángela una chispa que creía extinguida. El embarazo fue un descuido. La pasión ganó al juicio y cuando cayó en cuenta, la solución discreta ya no encajaba en tiempos ni en su conciencia. El calendario era su enemigo. Había estado con Marcos 3 semanas antes de la última. Intimidad con Javier. En la consulta, Hernández desplazaba el transductor con el ceño cada vez más apretado. Ángela no alcanzaba la pantalla, así que leyó la verdad en su rostro. Cejas fruncidas, labios en línea. ¿Todo bien?, preguntó, intentando sostener la voz. El médico demoró la respuesta, hacía cálculos mentales, cotejando medidas fetales con la fecha de concepción que ella había declarado. No cuadraba, no solo un poco, marcadamente. El desarrollo apuntaba a una concepción al menos 3 semanas previa a lo dicho. En 4 décadas de oficio había visto ese patrón. Silencios, esposas inquietas, maridos confiados esperando con sonrisa ilusionada. Pero nunca le había dolido tanto. Conocía a los Arenas de años y Javier había ampliado su clínica apenas un lustro atrás. Mientras él sopesaba cómo hablar, Javier en la sala contigua revisaba correos de obra. Construcciones. Arenas abordaba su contrato más ambicioso. Un hotel de lujo que los coronaría en la región. La ironía era cruel. Levantaba el tipo de lugar donde lo estaban traicionando. Carlos le había escrito sobre un posible inversionista para el siguiente proyecto, un tal Marcos Jiménez interesado en la empresa. Javier tomó nota para investigarlo. Tomás, en la escuela, soñaba con el hermanito o la hermanita, pintando caricaturas para el cuarto nuevo con el esmero heredado de su padre. Javier sonrió al imaginarlo, sin saber que su mundo entero iba a quebrarse. Finalmente, Hernández dejó la sonda y miró a Ángela con gravedad. Debemos hablar del tiempo, de gestación. Según las medidas, la concepción ocurrió hace unas 26 semanas, no 23. El color huyó del rostro de ella. 3 semanas, el margen exacto que demolía 15 años de matrimonio. Abrió la boca, pero no emergieron palabras. Necesito hablar con su esposo, añadió en voz baja. Esto los atañe a ambos. Mientras el doctor salía en busca de Javier, Ángela cerró los ojos y se preparó para el derrumbe de su pequeño mundo. En algún punto de la ciudad, Marcos cerraría otro trato sin presentir que su secreto estaba por detonar varias vidas a la vez. Y en la sala de espera, aguardaba un hombre a punto de descubrir que su vida perfecta reposaba sobre una losa de mentiras. El doctor Hernández apareció en la sala de espera con un nerviosismo poco común en él. Invitó a Javier a su oficina y tras cerrar la puerta, habló con franqueza. El ultrasonido muestra que la concepción ocurrió hace 26 semanas, no 23. Según las fechas, no coincide con el tiempo en que usted estaba con Ángela. Javier palideció. Recordó el proyecto en Guadalajara y las llamadas nocturnas que hacía a su esposa mientras trabajaba lejos. ¿Está seguro?, preguntó en un hilo de voz. Completamente, confirmó el médico. El rompecabezas encajó. Los silencios, las ausencias, las llamadas ocultas. Todo tenía explicación. Pensó en Tomás, feliz con un hermano que no lo era. ¿Qué hago ahora?, murmuró. Protéjase a usted y a su hijo, aconsejó Hernández. De vuelta al consultorio, Javier pidió ver la evidencia. El monitor no dejaba dudas. El bebé era sano, pero no suyo. Miró a Ángela, que lloraba. Javier, puedo explicarlo,
No puedes, respondió él con frialdad. Vamos a casa. Allí me dirás quién es. Salieron en silencio, y mientras ella sollozaba en el asiento, Javier ya calculaba fríamente su próximo paso. Esa noche, la casa se sintió más silenciosa que nunca. Ángela se encerró en el dormitorio fingiendo dolor de cabeza, mientras Tomás hacía su tarea ajeno al drama. Javier, solo en su oficina rodeado de premios y fotos familiares que ahora le parecían falsas, encendió la laptop y comenzó a investigar. El nombre de Marcos Jiménez apareció enseguida. Joven empresario inmobiliario de Guadalajara, trajeado, sonriente, con una vida pública de lujo. Javier sintió repulsión inmediata. Escarbando más, descubrió que estaba casado con Samantha, abogada influyente, y tenía 2 hijas gemelas. El hombre no solo había cruzado su camino, estaba destruyendo varias familias. Durante la semana, Javier mantuvo su rutina, pero en secreto contrató a Pablo Hidalgo, un investigador privado ex policía. En pocos días, Pablo entregó pruebas fotográficas de Ángela y Marcos en el Hotel Gran Vista, confirmando lo que Javier ya intuía. Su esposa había usado dinero compartido para pagar esas escapadas. No era solo infidelidad, era traición calculada. Las pruebas de Pablo eran contundentes, fotos, recibos, horarios, pero Javier quería más que confirmar un engaño. Necesitaba entender el alcance. Supo que Marcos planeaba dejar a su esposa y que Ángela ya buscaba abogados para divorciarse, esperando quedarse con la mitad de lo construido en 15 años. La traición era total. Mientras Tomás pintaba caricaturas para el cuarto del bebé con inocente entusiasmo, Javier contenía la rabia y se repetía que su hijo merecía protección. Ángela, en cambio, seguía fingiendo normalidad, preguntando colores para el nursery como si nada. El respeto de Javier hacia ella se había evaporado. El viernes por la noche, tras una semana de vigilancia, tomó una decisión. No la confrontaría, aún. Planeaba algo mayor, un desenmascaramiento público y definitivo. Como en sus construcciones, trazó cada detalle con paciencia. El cazador había encontrado a su presa y la cacería apenas comenzaba. 2 semanas después, Javier estaba listo. Había diseñado su plan con la misma precisión con que levantaba edificios, pero esta vez buscaba demoler. La clave era la información. Gracias a Pablo, sabía que el grupo de Marcos estaba endeudado y lleno de irregularidades en seguridad y medio ambiente. El primer paso fue invitarlo a una reunión de negocios en el club campestre. Marcos llegó en su BMW, confiado, creyendo que cerraría un trato fácil con un contratista de pueblo. Durante el almuerzo, habló de sus proyectos y presumió de ser creativo con las regulaciones. Javier lo escuchaba con calma, grabando todo en secreto. Pactaron visitas a las obras, sin que Marcos sospechara que cada irregularidad sería registrada como munición para hundirlo legalmente. Mientras tanto, Ángela se mostraba cada vez más nerviosa, presintiendo que algo no cuadraba, aunque aún no sabía la magnitud de la trampa. Mientras recogía pruebas contra Marcos, Javier también blindaba su propio terreno. Con ayuda de su abogado y amigo Duarte, reestructuró la empresa y aseguró bienes. La casa, el negocio y el futuro de Tomás quedarían fuera del alcance de un divorcio. Paralelamente, Pablo descubrió que Marcos planeaba dejar a su esposa en 1 mes y mudarse con Ángela a Guadalajara, viviendo con el hijo y con la fortuna de Javier. El engaño no era solo un romance, era un plan para arrebatarle todo. Esa semana, Tomás seguía emocionado con el cuarto del bebé, ajeno al huracán. Ángela, por su parte, aún fingía ser esposa devota, incluso preguntando por colores de pintura mientras escapaba al hotel 2 veces por semana. Javier ya no la veía como mujer, sino como un enemigo en casa. El viernes, tras revisar el último informe de Pablo, decidió que era hora de iniciar la fase final. La caída.
El lunes amaneció con un aire distinto. Era el día de ejecución. A primera hora, Javier llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y entregó el dossier con fotos y grabaciones de las violaciones en las obras de Marcos. Luego contactó a Hacienda, denunciando el fraude fiscal que él mismo había documentado. El tercer movimiento fue aún más preciso. Llamó a Samantha Jiménez, la esposa de Marcos. Le dijo quién era y que tenía pruebas del engaño. Acordaron verse en una cafetería. Allí, Javier le mostró fotos, recibos y hasta el ultrasonido. Samantha, abogada experimentada, comprendió al instante. Tenía en sus manos un caso sólido para destruir a su marido en tribunales. Pactaron actuar juntos. Mientras tanto, Ángela acudía al doctor Hernández intentando mantener la farsa, sin sospechar que su castillo de mentiras ya se estaba derrumbando desde todos los frentes. Al volver a casa ese mediodía, Javier encontró a Ángela en la cocina, intentando aparentar normalidad mientras preparaba el almuerzo. Forzó una sonrisa y preguntó con voz dulce: «¿Cómo fue tu mañana?». Javier dejó el maletín sobre la encimera y respondió con un tono helado: «Productiva, necesitamos hablar». Su esposa se quedó inmóvil, como si hubiera presentido este momento durante semanas. Javier abrió una carpeta y esparció sobre la mesa las pruebas recolectadas: fotos en el Hotel Gran Vista, recibos de pago, extractos de cuentas y el ultrasonido que revelaba la verdadera fecha de concepción. Ángela palideció. «Javier, puedo explicarlo», sollozó. Él la interrumpió. «No puedes, no hay explicación para lo que hiciste». Con voz calmada, le expuso todo lo que sabía: el romance con Marcos, las reuniones semanales, los planes de divorcio y mudanza a Guadalajara. Luego añadió lo que ella ignoraba: Marcos ya enfrentaba denuncias ambientales, una investigación fiscal y el divorcio inminente de Samantha. Su negocio será destruido y, si tiene suerte, no terminará en prisión. El teléfono de Ángela vibró con un mensaje de Marcos: «Todo se está cayendo a pedazos. Necesito verte ya». Ella lo leyó con desesperación y entendió que el plan se había roto. Javier se levantó y concluyó: «Empaca tus cosas. Tienes hasta que Tomás regrese de la escuela. Después, solo hablaremos por abogados. Ese no es mi hijo. Tú elegiste, ahora vive con ello». Sin darle espacio a más lágrimas, se retiró a su oficina. Por primera vez en meses, sentía paz. Había revelado la verdad y activado la justicia. Las horas siguientes fueron el inicio de un efecto dominó. El martes, a primera hora, agentes federales irrumpieron en las oficinas de Marcos en Guadalajara con órdenes de cateo. Confiscaron computadoras, documentos y registros financieros de años. Antes del mediodía, los periódicos ya titulaban: «Desarrollador enfrenta cargos federales ambientales». Esa misma tarde, Samantha Jiménez presentó la demanda de divorcio, acompañada de una moción para congelar los bienes de su esposo. Tenía todo: la evidencia de Javier, pruebas propias y un argumento legal que destrozaba la fachada de Marcos como empresario ejemplar. Ángela, mientras tanto, pasó la noche en un hotel llamando sin descanso a Marcos. Cuando al fin contestó, su voz carecía de la seguridad de siempre: «Todo está perdido. Hacienda me investiga, los federales me quitaron todo, los inversionistas se fueron». Ella respondió con amargura: «Fue Javier, lo sabía todo». Marcos guardó silencio, comprendiendo que habían subestimado a un hombre al que creyó simple. Por primera vez, Ángela lo sintió frágil, cobarde. Él le pidió resistir juntos, pero ella lo interrumpió: «No hay un nosotros más. Estoy embarazada de tu hijo y ni siquiera puedes cuidar de ti mismo». Colgó el teléfono y se quedó sola, encerrada en un cuarto de hotel, dándose cuenta de que había destruido su vida por un hombre incapaz de sostenerla. El contraste era brutal: Javier, firme y estratégico; Marcos,
débil y derrotado. En Villacedros, las noticias corrían. Rápido, el círculo cercano ya sabía la verdad, que Ángela había traicionado a Javier y que él, en lugar de venganza, había ejecutado justicia con precisión quirúrgica. El miércoles trajo más golpes. Hacienda anunció públicamente una auditoría exhaustiva al grupo de Marcos con indicios de fraude fiscal. 3 inversionistas clave cancelaron de inmediato sus aportaciones, dejando sus proyectos al borde del colapso. Su abogado empresarial fue directo: en menos de 2 meses, tu compañía quebrará. Para Ángela, la realidad también se volvió insoportable. Intentó buscar refugio en su hermana Muriel, pero ella se negó indignada por la traición cometida contra Javier y Tomás. Sus propios padres, avergonzados por el escándalo, le dieron la espalda. Orgullosa como siempre había sido, la caída resultaba aún más dura. Por otro lado, Javier se aseguró de que la verdad circulara en Villacedros. Su amigo y socio, Carlos, difundió discretamente los hechos en la comunidad empresarial. Pronto, todos sabían lo ocurrido, quién había traicionado y quién había resistido con dignidad. La opinión se volcó en apoyo hacia Javier. Nadie le reprochaba nada. Todos veían en él al hombre honorable que había sabido enfrentar lo impensable. Tomás, aunque herido, mostró madurez sorprendente. Una noche, mientras trabajaban juntos en un estante de madera para su cuarto, preguntó con voz apagada: ¿Mamá va a volver algún día? Javier respiró hondo antes de contestar: No, hijo, pero vamos a estar bien. Siempre hemos sido un gran equipo. Tomás bajó la mirada y murmuró: Yo quería ser hermano mayor. Javier dejó las herramientas y lo abrazó con fuerza. Lo serás algún día, cuando llegue el momento correcto. Esto no es culpa tuya. Ese instante reafirmó en Javier lo que ya sabía. Su prioridad no era la venganza, sino proteger a su hijo y darle un futuro limpio, sin mentiras. El jueves llegó con el golpe final. Pablo Hidalgo, el investigador privado, entregó nuevas pruebas. Marcos había malversado fondos de su propia empresa para financiar el romance. Cada suite de hotel, cada regalo caro, cada compra extravagante de Ángela había salido del dinero de inversionistas y socios. Era la estocada definitiva. Esa misma tarde, un juez emitió una orden de arresto. Marcos fue detenido en su oficina, esposado frente a cámaras locales que transmitieron su humillación en horario estelar. Ángela, viendo las noticias desde un cuarto de hotel, se llevó las manos al vientre. Comprendió que no solo había elegido a un infiel, sino a un criminal que la había arrastrado consigo. El viernes por la noche, una semana después de la confrontación en la cocina, Javier repasaba los resultados en su oficina. Marcos estaba bajo custodia federal, acusado de crímenes ambientales, fraude fiscal y malversación. Su empresa se desplomaba. Ángela, por su parte, había perdido todo: la familia, el respaldo social y pronto el dinero que esperaba obtener en el divorcio. La cláusula prenupcial y la evidencia de adulterio la dejaban prácticamente sin nada. Sus propios padres la habían desheredado, y los amigos que alguna vez buscó impresionar la evitaban. Javier cerró los expedientes con calma. Todo había ocurrido como lo planeó: metódico, exacto, implacable. Su mundo había cambiado, sí, pero ahora tenía la certeza de haber erradicado la mentira de raíz. Frente a él quedaba la fase más importante: reconstruir su vida y la de Tomás sobre cimientos verdaderos. 3 meses después, Villacedros parecía otro. El invierno llegó temprano y, con la nieve, el escándalo empezó a disiparse como un mal recuerdo. Marcos Jiménez ya había sido sentenciado a 7 años de prisión por malversación y delitos ambientales. El proceso fue rápido y sin piedad, gracias a la montaña de pruebas que Javier había entregado.
El hombre de trajes finos ahora vestía uniforme naranja y había envejecido en cuestión de semanas. Sus gemelas quedaron bajo la custodia de Samantha, quien se mudó lejos para comenzar de nuevo. Ángela, en cambio, dio a luz en diciembre a una niña a la que llamó Cora. El parto fue duro, tanto físico como emocionalmente, pues lo enfrentó sola en un pequeño departamento, sostenida apenas por un trabajo de medio tiempo y una pensión mínima dictada por el tribunal. La que alguna vez soñó con lujos, terminó detrás de una caja registradora, cuidando a una hija cuyo padre estaba en la cárcel. La ironía no pasó desapercibida en Villacedros. Mientras tanto, Javier prosperaba. El divorcio se había cerrado en enero. Ángela recibió muy poco gracias al prenupcial y a la evidencia de su engaño. Construcciones. Arenas consiguió contratos importantes. Los clientes respetaban aún más a Javier, viéndolo como un hombre íntegro. Tomás, resiliente, se adaptó bien. Pasaba las tardes trabajando en proyectos con su padre y los fines de semana explorando los senderos del pueblo. Una mañana, mientras martillaban en la terraza, preguntó: ¿Te casarás otra vez, papá? Javier sonrió, pensativo. Quizás, hijo, pero primero tú y yo tenemos que terminar de construir nuestra vida. Somos un gran equipo. Con el tiempo, Javier fue hallando nuevas formas de darle rumbo a su vida. Carlos, su socio y amigo incondicional, se volvió más cercano que nunca. Sara, la esposa de Carlos, adoptó un papel casi maternal con Tomás, reforzando la red de apoyo que el muchacho necesitaba. Javier mismo decidió involucrarse más en la comunidad. Se unió al consejo escolar y creó un fondo de becas en nombre de su hijo, destinado a jóvenes que quisieran estudiar en la universidad o en escuelas técnicas. Era su manera de devolverle algo al pueblo que lo había visto levantarse de la nada. El doctor Hernández, por su parte, se jubiló poco después del nacimiento de Cora, pero siguió en contacto con Javier. Tomaban café de vez en cuando y en esas charlas reflexionaban sobre las decisiones difíciles y el valor de decir la verdad. Fue lo correcto, aunque doliera, solía repetir el doctor. Ángela, en tanto, empezaba a mostrar ciertos cambios. El peso de ser madre soltera y de sostener a Cora con recursos limitados la obligó a madurar. Trabajaba duro, acudía a terapia y se había vuelto más humilde, aunque la distancia con Javier era infranqueable. A veces se cruzaban en el pueblo, un saludo breve, nada más. La ira se había enfriado, transformándose en una especie de compasión de su parte y arrepentimiento de la de ella. Tomás pidió conocer a su hermanita, y Javier, tras pensarlo, accedió a visitas cortas y supervisadas. El chico fue respetuoso pero distante, dejando claro que su lealtad permanecía con su padre. Para Javier, eso era suficiente. Su hijo había entendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre era mejor que vivir en un engaño. Cuando la primavera se convirtió en verano, Javier reflexionó sobre todo lo ocurrido. Al inicio, la traición lo había hecho sentir que el mundo se derrumbaba, pero ahora entendía que en realidad había sido una liberación, el fin de una vida cimentada en mentiras. Parado en su terraza reconstruida, observaba a Tomás entrenar en el patio, lanzando pelotas de béisbol con la misma disciplina que él alguna vez aprendió de su propio padre. Sentía una paz nueva, un orgullo sereno. Los cimientos de su vida ya no estaban en la apariencia, sino en la verdad, en la relación indestructible con su hijo. Ángela, por otro lado, lidiaba con las consecuencias. Aunque comenzaba a mejorar, como madre y trabajadora, llevaba el peso de sus decisiones todos los días. Sus visitas con Tomás eran cordiales, pero él nunca olvidaba lo ocurrido. Su respeto se mantenía a distancia. Mientras tanto, Javier aprovechaba cada contrato nuevo para consolidar su empresa. Construcciones.
Arenas crecía, y con ella su prestigio, como hombre confiable, alguien cuya palabra valía más que un papel firmado. Su círculo de amigos también se había reducido, pero los que quedaban eran leales de verdad. Para Javier, esa era la lección más importante, que la integridad atrae lo genuino, y la mentira termina por destruir todo lo que toca. 2 años después del ultrasonido que reveló la verdad, Villacedros ya había absorbido la historia como una especie de leyenda local. Se contaba como advertencia: la traición siempre tiene consecuencias y la integridad al final prevalece. Marcos seguía en prisión, convertido en un recluso ejemplar según los reportes, pero su reputación estaba destrozada y su familia había rehecho la vida lejos de él. Ángela continuaba en su camino lento hacia la redención. Había ascendido a asistente de gerente en el supermercado y criaba a Cora con esfuerzo y dignidad, aunque sin olvidar el peso de sus errores. Con Tomás mantenía una relación civil, pero distante. El muchacho, ya de 16, se parecía cada vez más a su padre. Íntegro, trabajador, leal. En casa, Javier había encontrado un nuevo equilibrio. Su relación con Perla Domínguez, una viuda que compartía sus valores, se fue construyendo con calma. No intentaba sustituir a nadie, sino sumar, y Tomás lo aceptó con naturalidad. Juntos formaron una unidad familiar sólida y tranquila. Construcciones Arenas se expandió a 3 estados y duplicó su plantilla. La empresa era ahora reconocida no solo por la calidad de sus proyectos, sino por la honestidad de su fundador. Lo que alguna vez pudo haber destruido a Javier se había convertido en su mejor carta de presentación. La prueba de que era un hombre que enfrentaba la tormenta sin traicionar sus principios. El círculo de Javier se había fortalecido. Carlos, que en todo momento había estado a su lado, se convirtió en socio pleno de la empresa. Su lealtad durante los días más oscuros cimentó una amistad que iba más allá de los negocios. Sara, su esposa, se volvió una figura protectora para Tomás, alguien que le recordaba que la familia podía formarse también con lazos de confianza y no solo de sangre. El doctor Hernández, ya retirado, era citado con frecuencia como ejemplo de integridad profesional. Había preferido la verdad a la comodidad, aún sabiendo que destrozaría amistades. Si me hubiera quedado callado, todos habrían vivido en una mentira, dijo una vez a Javier en una de sus charlas de café. Pablo Hidalgo, el investigador privado, también se volvió una especie de celebridad discreta en la región. Su trabajo impecable en el caso Arenas le trajo una avalancha de clientes en situaciones similares. Para él, aquel episodio no solo había significado un éxito profesional, sino un recordatorio de lo que se lograba cuando se servía a la verdad con precisión y prudencia. Javier, por su parte, se encontraba en un punto de equilibrio, rodeado de pocas personas pero todas confiables, con una empresa sólida y una vida personal reconstruida. Miraba a Tomás, que estaba por terminar la secundaria, y se sentía satisfecho. A pesar del dolor, habían salido más fuertes. Una cálida noche de junio, exactamente 3 años después de aquel ultrasonido que lo cambió todo, Javier celebraba en su terraza reconstruida. El asado anual se había convertido en tradición, un símbolo de supervivencia y renovación. Allí estaban Carlos y Sara con sus hijos, Perla preparando la mesa junto a Tomás, y hasta Duarte, su abogado, acompañado de su familia. El ambiente era distinto al de años atrás, más ligero, más auténtico. Mientras observaba la reunión, Javier pensó en el camino recorrido, la traición que casi lo destruye, la caída de Ángela y Marcos, el proceso lento pero firme de reconstrucción. Perla se acercó y le preguntó con suavidad: ¿algún arrepentimiento? Javier lo meditó unos segundos como siempre hacía. No por cómo lo enfrenté, respondió finalmente. Lo único es que tuvo que llegar una crisis para
enseñarme la diferencia entre la vida que pensaba que quería y la que realmente necesitaba. Pero incluso eso, más que un error, fue una lección. Mientras hablaba, observó a Tomás enseñándole a uno de los hijos de Carlos cómo sostener un bate. Era como mirarse a sí mismo años atrás, aprendiendo de su propio padre. El ciclo continuaba. En ese momento, Javier entendió que la justicia no se había servido desde el odio, sino desde la verdad, y que esa elección lo había salvado a él y a su hijo. La reunión se extendió hasta entrada la noche. Las risas de los niños jugando en el jardín se mezclaban con las conversaciones de los adultos, creando una atmósfera cálida que contrastaba con el silencio frío de aquellos días de descubrimiento. Javier miraba alrededor y se dio cuenta de que, aunque había perdido un matrimonio, había ganado algo mucho más valioso. Un círculo pequeño, sólido y honesto. Cuando todos se marcharon, se quedó un momento en la terraza, contemplando el cielo despejado. Pensó en Ángela, ahora viviendo modestamente con Cora, y en Marcos, encerrado tras los barrotes. Ambos habían pagado el precio exacto de sus elecciones, no por venganza suya, sino porque las consecuencias son inevitables cuando se vive de mentiras. Sus reflexiones lo llevaron de nuevo a Tomás, ese muchacho que, pese al dolor, había conservado su bondad y su fortaleza. Lo vio salir con Perla para apagar las luces del patio y sintió un orgullo inmenso. Su hijo no había heredado la amargura de la traición, sino la entereza con la que él había enfrentado la tormenta. Esa noche, al cerrar la puerta de su casa, Javier comprendió que su vida ya no se sostenía en ilusiones, sino en cimientos de verdad y lealtad. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente preparado para lo que viniera. Con el paso del tiempo, la historia de Javier Arenas se transformó en algo más que un chisme de pueblo. Se volvió un relato moral, contado en reuniones y transmitido como advertencia. En Villacedros, todos recordaban cómo el contratista que parecía tener la vida perfecta, descubrió que estaba construida sobre mentiras y cómo respondió sin violencia ni venganza, sino con inteligencia y firmeza. Se decía que esa era la verdadera razón de su éxito, la paciencia para planear, la disciplina para ejecutar y la integridad para no perderse en el camino. Mientras tanto, Tomás florecía. En la escuela, era reconocido por su ética de trabajo y su liderazgo en deportes. En casa, mantenía una complicidad inquebrantable con su padre. La relación con Perla también maduraba. Ella no trataba de ocupar el lugar de nadie, simplemente aportaba calma, apoyo y honestidad, algo que Javier valoraba profundamente. Cada tarde, al llegar a casa después de dirigir obras en 3 estados distintos, Javier encontraba paz en lo que había reconstruido. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a su ex esposa, ni a los inversionistas, ni al pueblo. Sus obras hablaban por sí solas y su vida personal se había convertido en su mayor victoria. Ángela, por su parte, seguía su propio camino. Aunque la comunidad nunca olvidó su traición, con el tiempo comenzó a verla con cierta compasión. Trabajaba con esfuerzo, criando a Cora sin lujos y sin apoyo real de nadie más. Había dejado atrás la soberbia que la caracterizaba. Ahora se mostraba más humilde, más consciente de sus errores. De vez en cuando se cruzaba con Javier en la calle. Los saludos eran breves, pero sin odio. Entre ellos ya no quedaba espacio para reconciliaciones, solo para la coexistencia pacífica que permite seguir adelante. Tomás aceptaba ver a su media hermana de vez en cuando, pero siempre con reservas. Quería conocerla, aunque no permitiría que su madre recuperara la misma cercanía que una vez tuvo. Era cortés en esas visitas, pero distante, cuidando de no traicionar la confianza de su padre.
Para Javier, esa actitud reflejaba madurez. Su hijo había aprendido que se puede ser justo sin perder la lealtad. Mientras tanto, Javier seguía, expandiendo su empresa y fortaleciendo su vida con Perla y el círculo reducido de amigos que nunca lo abandonaron. Villacedros lo veía como un ejemplo de resiliencia, alguien que había transformado una traición devastadora en un cimiento sólido para el futuro. La reputación de Javier y su empresa creció más allá de Villacedros. Constructores y empresarios de otras regiones buscaban trabajar con él, atraídos no solo por la calidad de sus proyectos, sino por el prestigio de su nombre. Con Arenas no hay engaños, decían, y esa frase se convirtió en su sello. Carlos, ya socio pleno, manejaba gran parte de las finanzas, lo que le permitía a Javier enfocarse en lo que más disfrutaba: estar en el campo de obra, supervisando personalmente, como en los viejos tiempos. En lo personal, su vida con Perla se fortalecía poco a poco. No había prisas ni promesas vacías, solo una relación basada en confianza y respeto mutuo. Tomás, mientras tanto, se acercaba al final de la secundaria con un carácter cada vez más firme, admirado por maestros y amigos. Javier veía en él un reflejo de todo lo que había querido transmitirle: la importancia de la honestidad, del trabajo duro y de mantenerse fiel a uno mismo. Cuando alguna vez pensaba en Ángela, no lo hacía con rabia, sino con la certeza de que ambos habían tomado caminos opuestos. Ella intentando recomponerse entre ruinas, y él levantando algo más grande que cualquier edificio, una vida auténtica. Con los años, la figura del doctor Hernández también fue recordada en el pueblo. Muchos comentaban que, de no haber dicho la verdad en aquella cita, la mentira podría haberse prolongado por años, envenenando a todos. Fue duro, pero necesario, reconocía Javier cada vez que alguien sacaba el tema. Hernández se había jubilado, pero su gesto lo convirtió en un símbolo de integridad profesional en Villacedros. Pablo Hidalgo, el investigador privado, también ganó prestigio. Su participación en el caso Arenas lo volvió un referente regional, discreto, eficaz y confiable. Esposos y esposas que sospechaban engaños lo buscaban, convencidos de que si había destapado un entramado tan complejo, también podría ayudarlos a ellos. Así, lo que empezó como una desgracia personal terminó marcando el destino de varias personas. Javier veía todo con distancia, no buscaba reconocimiento, solo quería paz. Pero en el fondo comprendía que su historia había servido como lección colectiva. La gente de Villacedros hablaba menos del escándalo y más de la enseñanza, la importancia de la verdad, de la paciencia y de enfrentar los problemas sin esconderlos. Para Javier, eso era suficiente. En casa, la vida también se había asentado. Tomás, ahora adolescente, se preparaba para entrar a la preparatoria. Sus maestros lo describían como responsable y honesto, cualidades que lo distinguían tanto como sus habilidades en el deporte. Javier se sentía orgulloso. Había logrado que su hijo no quedara atrapado en la amargura de la traición, sino que creciera con resiliencia. Perla, mientras tanto, se convirtió en una presencia firme y serena en su vida diaria. Ella nunca intentó ocupar el lugar de Ángela. Su relación con Tomás se basaba en respeto y apoyo, y el muchacho la aceptaba con naturalidad. Sus cenas eran sencillas pero cálidas, y cada proyecto en casa, desde reparar una puerta hasta planear un viaje, se volvía un recordatorio de que estaban construyendo algo auténtico. A veces, Javier miraba las fotos antiguas y sentía un golpe de nostalgia, pero ya no con dolor. Era como hojear un capítulo cerrado de su vida. Ahora, lo que contaba era la estabilidad lograda y la certeza de haber levantado un futuro distinto, sin máscaras. Mientras la vida de Javier tomaba rumbo firme, la de Ángela seguía cuesta arriba,
Criaba a Cora con esfuerzo, trabajando largas horas en el supermercado y asistiendo a terapias para entender cómo había arruinado todo. Había perdido estatus, amistades y comodidades, pero poco a poco empezaba a mostrar cambios genuinos. Villacedros, aunque aún la miraba con desconfianza, reconocía su empeño por salir adelante sin trampas. De vez en cuando, coincidía con Javier en la calle. Eran encuentros breves, educados, sin recriminaciones. Lo único que los unía era Tomás y, en menor medida, las visitas del muchacho a su media hermana. Él las aceptaba por curiosidad, pero mantenía distancia, siempre dejando claro que su lealtad estaba con su padre. Javier observaba todo con calma. No deseaba el mal para Ángela, pero tampoco abriría una puerta que había cerrado para siempre. Para él, esa parte de su vida estaba terminada. Lo que importaba ahora era consolidar lo que tenía: una empresa sólida, una relación honesta con Perla y el orgullo de ver a su hijo convertirse en un joven con principios. Los años siguientes confirmaron la transformación. Construcciones. Arena se expandió a nuevos mercados, contratando a cientos de trabajadores y consolidándose como una de las compañías más respetadas de la región. La clave de su prestigio ya no era solo la calidad de sus obras, sino la reputación personal de Javier. Todos sabían que su palabra valía más que un contrato. Al mismo tiempo, su vida privada encontró un equilibrio que jamás había tenido. Con Perla compartía una relación madura, basada en confianza y apoyo, sin las apariencias que habían marcado su matrimonio anterior. Tomás crecía fuerte, con sueños propios, y a menudo acompañaba a su padre en las obras para aprender de cerca el oficio. Una tarde, mientras observaban juntos una construcción casi terminada, Tomás le dijo: «Papá, quiero que lo que hagamos siempre sea tan firme como esto». Javier lo abrazó con orgullo. Comprendió que todo el dolor pasado había servido para llegar a ese punto. Tener un hijo que entendiera la importancia de construir no solo edificios, sino una vida sobre bases sólidas. Ángela, entre tanto, seguía su lucha silenciosa. Aunque nunca recuperó el brillo social de antes, poco a poco fue encontrando cierta estabilidad. Su hija Cora crecía sana, y la maternidad parecía haberle suavizado el carácter. Había dejado atrás las ilusiones de lujos y aprendía a valorar lo cotidiano. Un turno estable en el supermercado, una tarde tranquila en el parque, una conversación sincera con su pequeña. En el pueblo, algunos empezaban a tratarla con menos dureza, reconociendo que al menos intentaba rehacer su vida sin trampas. Sin embargo, el vínculo con Tomás permanecía frágil. Él asistía a las visitas con cortesía, pero sin acercarse demasiado. Para él, la herida era clara. Su madre había roto algo que no podía repararse. Javier lo entendía y nunca lo presionaba. «La sangre importa», le dijo una vez, «pero lo que más importa son los actos». En esas palabras, Tomás halló la tranquilidad de saber que podía mantener la distancia sin culpa. Y aunque Ángela sentía la ausencia, aceptaba que las consecuencias de sus decisiones la acompañarían siempre. En contraste, la vida de Javier se iluminaba cada vez más. Su relación con Perla se había convertido en un refugio sereno, sin los juegos de apariencias ni las exigencias vacías del pasado. Ella entendía su historia y no trataba de reemplazar a nadie, simplemente sumaba. Tomás la respetaba y con el tiempo la aceptó como parte de la familia, agradeciendo la tranquilidad que aportaba a su padre. Los tres formaban una unidad discreta pero fuerte, sostenida en la honestidad y el afecto real. En lo profesional, Javier veía con satisfacción cómo Construcciones Arenas alcanzaba un prestigio insospechado. Expandida a 3 estados, con contratos de gran escala y más de 400 empleados. En el ámbito social,
Era visto como ejemplo de integridad, alguien que había sabido transformar una traición en fortaleza. A menudo, jóvenes constructores lo buscaban para pedirle consejo, y él siempre repetía: lo más importante no es cuánto construyas, sino sobre qué lo construyes. Aquella frase, nacida de su propia experiencia, se convirtió en su lema personal y en la enseñanza más valiosa que dejó a su hijo. El recuerdo de Marcos, en cambio, se fue borrando poco a poco del pueblo, aunque su caída seguía siendo mencionada como ejemplo de arrogancia castigada. Cumplía su condena en prisión, aislado de todo lo que alguna vez presumió tener. Samantha había rehecho su vida en otra ciudad con sus hijas, lejos del escándalo, agradecida en secreto de que Javier hubiera sido quien destapara la verdad. En Villa Cedros, cuando alguien hablaba de ese episodio, ya no lo hacía con morbo, sino como una advertencia. La mentira siempre tiene fecha de caducidad. Para Javier, ese pasado era un capítulo cerrado. No necesitaba pensar en Marcos ni en lo que había hecho. La justicia había seguido su curso y él había seguido adelante. Prefería enfocar su energía en su hijo, en su empresa y en el futuro que estaba construyendo. En su interior, comprendía que el verdadero triunfo no había sido arruinar a quienes lo traicionaron, sino salir fortalecido de la tormenta, con una vida más auténtica que la que había tenido antes. Con el paso del tiempo, la historia de Javier se consolidó como una especie de mito local. En reuniones familiares, en charlas de café o en las escuelas, se mencionaba como ejemplo de cómo la integridad podía resistir incluso los golpes más duros. El contratista que levantó su vida desde cero y que no dejó que lo derribaran las mentiras, decían. Tomás, ya convertido en un joven más maduro, escuchaba esas palabras con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que su apellido cargaba ahora un nuevo significado, no el de un escándalo, sino el de resiliencia. Mientras tanto, Perla y Javier seguían construyendo su relación paso a paso. No había promesas apresuradas ni dramatismos, solo un compromiso tranquilo y honesto. Para él, esa calma era un regalo invaluable después de tantos años de turbulencia. Cada tarde en su terraza, viendo el sol ocultarse tras Villa Cedros, Javier sentía la certeza de que el dolor del pasado había valido la pena porque lo había llevado hasta allí, a un lugar de verdad, de lealtad y de cimientos firmes. Cuando Tomás cumplió 17 años, Javier lo llevó a una de las obras más grandes de la empresa, un complejo que simbolizaba la nueva etapa de Construcciones Arenas. Caminaban entre estructuras de acero y concreto mientras el muchacho escuchaba atento cada explicación. Aquí no se trata solo de edificar edificios, le dijo Javier, sino de levantar algo que dure, algo que resista el tiempo y el peso de las decisiones. Tomás entendió el doble sentido y sonrió. Aquella lección no era sobre ingeniería, sino sobre la vida misma. Esa tarde, padre e hijo regresaron a casa y mientras compartían la cena con Perla, Javier sintió que había cerrado un ciclo. La traición de Ángela ya no ocupaba espacio en su mente. Lo que importaba era lo que tenía delante de sus ojos. Un hijo íntegro, una pareja honesta y un futuro construido sin sombras. Esa noche, sentado en su terraza, pensó en cómo una verdad dolorosa había derrumbado la fachada, pero también le había permitido construir algo mucho más sólido y real. La etapa de madurez en la vida de Javier se convirtió en el testimonio más claro de que todo dolor puede transformarse en cimiento. Con el paso de los años, Tomás ya no era el niño que pintaba caricaturas en las paredes del que sería el cuarto de un bebé inexistente. Ahora era un joven decidido, con metas propias y una visión clara de lo que quería. Algunos fines de semana acompañaba a su padre a supervisar obras, aprendiendo no solo de construcción, sino también de liderazgo y rectitud. Entre vigas y planos, Javier le enseñaba lo que ningún libro podría transmitir:
que la honestidad es el material más fuerte con el que se edifica una vida. En lo personal, la relación con Perla maduró hasta volverse un refugio. No buscaban deslumbrar a nadie, ni pretendían representar un modelo idealizado. Su unión estaba hecha de gestos sencillos, desayunos tranquilos, caminatas por el pueblo, tardes de apoyo mutuo. Para Javier, esa normalidad era un lujo. Ya no había mentiras que disimular, ni sonrisas falsas que sostener. Con Perla todo era auténtico. Tomás, al verla, reconocía en ella una aliada para su padre y un apoyo para él mismo. La aceptó sin reservas, sabiendo que la confianza era algo que ya no podían dar a cualquiera. Mientras tanto, en Villacedros, la historia de Javier seguía viva. Cada generación la escuchaba como una advertencia y como un ejemplo. El contratista que descubrió que la perfección era una fachada de engaños, pero que en vez de vengarse con violencia, usó la inteligencia y la verdad para defender lo suyo. Para muchos jóvenes, se convirtió en símbolo de que la dignidad puede ser más poderosa que cualquier riqueza mal habida. Javier nunca buscó ser recordado así, pero aceptaba con serenidad el respeto que la gente le mostraba. Y aunque en ocasiones pensaba en Ángela, ya no lo hacía con rencor. Sabía que ella había encontrado cierta calma criando a Cora y trabajando con esfuerzo. Era una vida modesta, muy lejos de lo que había soñado, pero era la vida que le tocaba después de sus decisiones. Javier la veía como alguien que había aprendido tarde, y aunque no la perdonaba del todo, tampoco la deseaba mal. Con eso le bastaba. El tiempo siguió avanzando y lo que alguna vez fue una herida abierta terminó transformándose en cicatriz. Javier observaba con orgullo cómo Tomás se preparaba para graduarse de la preparatoria, listo para iniciar una nueva etapa. El joven se había convertido en un muchacho íntegro, respetado por profesores y compañeros, con un liderazgo natural que lo diferenciaba. Javier veía en él la culminación de todo su esfuerzo. Un hijo que, a pesar del dolor y la traición, había crecido fuerte y honesto, sin resentimiento ni odio. La empresa también había alcanzado alturas impensadas. Construcciones. Arenas no solo se expandió en varios estados, sino que se convirtió en sinónimo de confianza. Los contratos llegaban no solo por la calidad de sus obras, sino porque los clientes sabían que detrás estaba un hombre cuya vida entera demostraba que cumplir la palabra vale más que cualquier cláusula. Carlos, ahora socio completo, caminaba hombro a hombro con Javier, y ambos recordaban con frecuencia los días oscuros que les tocó enfrentar juntos. En el plano personal, la vida con Perla había encontrado su ritmo perfecto. No necesitaban declaraciones grandilocuentes. La seguridad estaba en la rutina compartida, en los pequeños gestos que sostenían el día a día. Tomás veía en ella un ejemplo de respeto y estabilidad, y Javier entendía que eso, más que cualquier fortuna, era lo que de verdad importaba. En Villacedros, el relato de su vida ya no era contado con morbo, sino como enseñanza. La mentira se derrumba, la verdad permanece, repetían los mayores. El nombre Arenas ya no evocaba un escándalo, sino la historia de un hombre que supo transformar la traición en cimiento para una vida más auténtica. A veces, en momentos de calma, Javier pensaba en el pasado. No lo hacía con rencor, sino como quien recuerda un viejo plano, útil para aprender, pero ya superado por una construcción más sólida. Comprendió que el verdadero triunfo no había sido derribar a quienes lo engañaron, sino haber emergido con una vida más firme, junto a un hijo que era la mejor obra que jamás construiría. En una tarde serena, Javier se sentó en la terraza de su casa, la misma que había reconstruido años atrás, cuando todo parecía derrumbarse. A su lado estaba Perla, compartiendo el silencio cómodo que solo se da entre personas que confían plenamente.
Frente a ellos, Tomás practicaba con el bate, enseñando a un vecino más joven los movimientos que su propio padre le había mostrado tiempo atrás. Javier los observaba con orgullo y entendió, sin necesidad de palabras, que había llegado al final de un ciclo. La traición que en su momento se sintió como el fin del mundo, en realidad, había sido el inicio de una vida distinta, más honesta y sólida. Ya no quedaban resentimientos ni deseos de revancha. Lo que tenía ahora era suficiente: un hijo íntegro, una compañera leal, amigos verdaderos y una reputación limpia. La gente de Villacedros contaba su historia como ejemplo de que la verdad siempre se impone a la mentira. Javier, en silencio, sonrió. Los cimientos de su vida, aquellos que alguna vez temió ver derrumbarse, ahora eran más firmes que nunca, levantados sobre la verdad y el amor genuino.